Muy buenas noches, amigos televidentes. Nos encontramos de nuevo aquí en su programa favorito, Freddy Gómez, El Cuarto Poder. Como siempre, venimos con importantes declaraciones, análisis de noticias nacionales, internacionales y locales. Esta noche tenemos una entrevista exclusiva, una entrevista que va a mover, a revoltear, a temblar lo que es Union City, el condado Hudson y, por qué no decirlo, el estado de New Jersey. Nos encontramos esta noche con la distinguida dama Deli Flores, el cual nos ha convocado hoy, noviembre 17 del 2021, para darnos una exclusividad, una entrevista personal, lo cual ella quiere decir muchas cosas importantes que ella entiende que ya debe decirlo. Comenzando con la entrevista, señora Flores, esta noche ha sido solicitada por usted para que le haga esta entrevista. Díganos primero, ¿por qué usted se decide hablar hoy por primera vez? Bueno, como un saludo a cada uno de ustedes que está en este momento captando este video. Me es de grato honor estar en este programa, Freddy, muchas gracias. Y al mismo tiempo nos pusimos de acuerdo para poder realizar este video, que para mí es importante, puesto que todo tiene su tiempo y ya es momento de aclarar muchos puntos que estaban en incógnita en nuestra población y en la mente de mucha gente que ha malinterpretado o ha interpretado de una manera u otra las cosas que ocurrieron aquí conmigo en esta ciudad de Union City. ¿Cuándo y cómo y dónde sucedieron los hechos que usted va a decir esta noche? ¿Cuándo, dónde y cómo sucedieron? Sucedieron muchos hechos, hay muchas cosas que decir, pero en el orden correlativo respecto a lo que está en cuanto a mi caso, existen muchos sucesos que tienen diferentes fechas. Ok. Esos hechos que ocurrieron, cuándo y dónde, ¿quién fue el que lo produjo esos hechos? Iniciando todo, para que haya una idea completa que mucha gente no lo sabe, en general, y el resumen es que vivo en esta ciudad de Union City más de 23 años. Tenía aproximadamente 5 a 6 años en esta ciudad cuando fui abordada por el alcalde y senador Brian Stadt, por la cual yo no lo conocía. Y él se presentó y de ahí sucesivamente ocurrieron diferentes tiempos en que lo pude ver y al mismo tiempo él se me acercaba para conversarme. En una oportunidad me dio su tarjeta, me dio su teléfono y me dijo: llámame para lo que necesites, estoy para servirte. Yo no hablaba nada de inglés, absolutamente nada, y estaba pasando una situación intrafamiliar en cuanto a la separación y al divorcio, ocasionado también por violencia doméstica. Ok. Cuando llega el senador, alcalde y director de la policía de Union City, Brian Stadt, ¿qué le hizo él a usted? Usted estaba en su iglesia, según me has comentado. ¿Qué le hizo él a usted? Muchas veces, antes de lo ocurrido, él me llamaba por teléfono. Hay varios testigos en que él me llamaba por teléfono constantemente, y otra de las cosas es que él también iba a mi apartamento y el dueño del apartamento, como tiene cámara, él pudo captar aproximadamente 4 veces que él fue a buscarme a mi apartamento. Puesto que soy cristiana y soy pastora y guardo con mucho cuidado mi testimonio, yo le dije a él que yo no podía hacerlo entrar a mi apartamento, y en la parte de la recepción de abajo ahí conversamos y él se iba. Después de eso él me llamaba, yo no le entendía, pero seguido a eso me dijo: yo te voy a ayudar. En una reunión de pastores de clergies de la ciudad del condado de Hudson, en medio de todos los pastores, él me tocó por detrás y me sacó de en medio de todos los pastores, delante de todos, y me dijo: ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me llamas? Llámame. Y puesto que yo escuchaba pero no hablaba, y yo me quedé en desconcierto, y te voy a ayudar. Ese día me dijo: yo te voy a ayudar. Y como ustedes han tal vez enterado, y como les estoy diciendo, yo pasaba una situación de violencia doméstica y de separación, y mis niños estaban pequeños. Yo no tenía cabeza para nada, pero sí estaba al frente de la iglesia, que justamente sufrió una ruptura al quedarse sin pastor de la iglesia. Y estaba muy concentrada en eso cuando me llamó. Yo estaba trabajando en el estadio
Maryland Stadium. Estaba trabajando y estando en ese trabajo recibí una llamada de una persona en la cual me dijo: llamo en español de parte del alcalde y senador Brian Stack y necesitamos que vengas a un lugar para que llenes unos formularios. Puesto que yo no entendía nada de lo que es formularios, no sabía en inglés, no sabía nada en esta vida, prácticamente en esta nación. Recibí la dirección y me doy con la tremenda sorpresa que era el Board of Education, las oficinas del Board of Education. Y me ayudaron allí a llenar los documentos y todo. Y ahí fui recibida con otras 5 mujeres, en las cuales a las 5 les dieron una posesión y a mí me hicieron aparte. Yo no entendía nada, entonces me dijeron: te vamos a ayudar, tienes que llenar este formulario, y me ayudaron a llenarlo, puesto que no sabía. Después me llevan a la oficina y me espera allí el comisionado, que en aquel entonces era Christopher Irizarry. Y me da la mano, me dice: bienvenida al Board of Education. Yo no sabía nada y era que tenía que trabajar en una de las escuelas. Y yo entré sin saber prácticamente nada de inglés, nada de nada, y del sistema ni de nada. Pero ya había tenido 9 créditos de universidad en la cual yo estaba ya empezando mi carrera universitaria. Y al decir esta etapa, que es importante de la introducción, que es más extensa, pero estoy resumiendo, puedo decirles que desde ahí comenzó mi apertura de ojos a lo que es este mundo americano. Y empecé a trabajar allí como ayudanta de maestra. Fuimos 2 las que iniciamos las Teachers Aid, con el programa que él hizo para las escuelas del Board of Education. 2 personas solamente entramos como Teachers Aid para soportar, ayudar a las maestras. Sí, pero un momentito, distinguida dama. Ya cuando usted entra a trabajar ahí, usted sigue trabajando ahí, ¿qué sucedió después de eso? Bueno, el resumen de todo, que es mucha cosa, pero yo resumo, nuestra iglesia se traspasaba de Union City, de West New York a Union City. Él me dijo: te voy a ayudar en todos los documentos. ¿Quién le dijo? El alcalde Brian Stack. Él me dijo en una de las reuniones: yo te voy a ayudar en todo lo que necesites. Y empecé a llenar papeles y él me orientó. Me dijo: no puedes llenar así, no puedes llenar así, tienes que llenar así, tienes que llenar así, para que obtengas los permisos, puesto que el local era inmenso. Entonces él me estaba ayudando. Pasó el tiempo y él convocó a una reunión de pastores en la iglesia cuando tenía apenas unos meses, del condado de Hudson, la cual ahí lo preparamos y ahí se realizó. En ese entonces yo continuaba haciendo mis estudios en la universidad, iniciándolas. Me trasladé a la Fairleigh Dickinson University y de ahí continué con la iglesia, y después de eso yo seguía en mis situaciones personales y mis problemas. Lloraba mucho y estaba en ese plan. Pero un día él me llama y me dice que no me preocupe, que él me va a ayudar mucho. Entonces, de ahí ya no lo volví a contestar, no volví a ubicarlo hasta que pasó otro tiempo y él volvió a llamarme. Entonces ahí me dijo: te voy a decir que si puedes ir a la iglesia. Y me citó a la iglesia a la hora y todo, me citó, y yo pensé que era por los documentos que estaban pendientes de la iglesia y que él me había orientado cómo hacerlos. Pero antes de eso él me visitó en la iglesia y ahí me encontró como con 6 personas en la iglesia y todos se asombraron. El alcalde, ¿qué hace acá? Nos cayó sorpresivamente. Ellos son testigos de que él nos cayó sorpresivamente a la iglesia. Después de eso él me dijo: ¿qué días son los servicios? Ve para la iglesia, yo voy a estar ahí. Entonces no había ese día servicios, era miércoles. Y cuando llegué, allí fue que él llegó a la iglesia, y lo que me sorprendió es que yo, al abrir la puerta principal, entré y tenía que subir escaleras. Él echó seguro a la puerta principal de abajo. Luego subí a la escalera al segundo piso, abrí otra puerta más y al entrar a la segunda puerta él también echó llave. Entonces me preocupé. Cuando usted dice echó llave, cerró. Seguro. Ok, puso seguro. Por dentro. Okay. Quedaba una tercera puerta y en la tercera puerta también echó seguro. Y me pareció raro, puesto que era algo raro que él se asegure echando el llavín o el seguro a la puerta. Y al momento que cerró la puerta, en la tercera parte de la puerta
Ahí es donde adentro del local de la iglesia, él comenzó a, a tocarme. Ujú. Pero tocarla en qué forma y dónde, en qué parte de su cuerpo. Bueno, no es fácil explicar este asunto para mí como mujer. Es la tercera vez que lo voy a decir. No es fácil para mí. Es algo duro, es algo áspero, puesto que yo venía de una situación que había pasado en Colombia y tenía heridas todavía por dentro acerca de esa situación que pasé, emocional que pasé en Colombia con un prácticamente secuestro en Colombia. Eh, de allí él empezó a tocarme y empezó a hacer sus cosas de una manifestación muy fea, muy rara, en la cual no es fácil explicarlo por aquí, por cámara. Se me hace muy difícil, lo he explicado a los abogados y ahora por cámara no puedo hacerlo. Para eso estamos, para que usted explique Sí. aquí ante la cámara qué fue lo que sucedió. Bueno, repito, no se me hace fácil explicar, es algo que es por primera vez que lo estoy diciendo en cámara y gracias Freddy por invitarme a esto, pero debo de pasar también esta parte que es importante para mí, en la cual lo guardé en silencio por mucho tiempo a raíz de que él vino y me empezó a tocar y me empezó a besar, me empezó a tocar, me empezó a abrazar, me empezó a dejar sus besos, su saliva, todo por aquí. Y de una manera muy terrible cuando un hombre tiene deseos de una mujer. Uh-huh. Y después de eso... ¿Y qué usted hizo en ese momento que él empezó a besarla o le hizo eso un asalto sexual? Cuando él hizo eso, ¿cuál fue su reacción? Yo no sabía nada de asalto sexual, yo no entendía nada, yo venía de una situación terrible, estaba pasando violencia doméstica, tenía muchos problemas, mis hijos solos, estaban pequeños, madre soltera, no tenía ni que darle de comer a mis hijos, apenas empezaba a trabajar, a acomodar mi economía y una autoridad respetuosa para mí, respetable, no pensé ir por aquí, como me decían mis amigas, tú le gustas, él te llama, mira, te llama, oh, Deli, se ha enamorado de ti. Yo no pensaba por aquí nada, ni pensaba como mujer nada cuando me atacan, porque ahora sé que es un ataque, me ataca, entonces en ese momento fue algo horrible que yo pude sentir y empezó él a tocarme, a apretarme fuerte, a agarrarme fuerte y de ahí empezó a quitarme mi ropa. ¿Le llegó a quitar la ropa él a usted? No sé, más es fácil decirlo, Freddy, por aquí. Bueno, porque... Bueno, en realidad no me quitó la ropa, pero sí empezó a levantarme la falda y empezó a bajarme el bloomer, que se llama, ¿no? Sí, los panties. Sí. Entonces, pero en el medio de todo eso yo tenía las manos así y días antes, como yo decidí estudiar psicología, días antes había encontrado una película llamada Enough, donde la mujer se pelea y se practica para pelear con un hombre y defenderse, la autodefensa de ella, y ahí aprendí unos pasos para yo defenderme, porque dije... estaba pasando violencia doméstica y tenía, si ustedes ven mi récord en Union City, y yo me estaba tratando de preparar para si venía la persona que me atacaba en violencia, me defendía. Entonces yo me preparaba, yo practicaba, me daba a mí misma terapia para prepararme y defenderme. Eso me sirvió ese día. Cuando le puse la mano al pecho y la una y la otra, como dice en la película, y tomé todas las fuerzas que había en mi vida y lo empujé, ahí lo tiré contra la pared, lo empujé contra la pared. Y allí fue donde yo escapé para la puerta y le dije que se vaya y empecé a llorar y se fue y yo cerré la puerta y quedé destruida. ¿Usted lo ha sometido a la justicia por ese hecho tan bochornoso? Desde ahí yo lloré mucho y me hacía preguntas, ¿por qué los hombres me atacaban sexualmente, verdad? Y peor en la iglesia. Entonces, como recién me daba el trabajo, no tenía meses en el Board of Education y yo tenía que dar de comer a mis hijos. Una, que no podía decirle. La otra, la iglesia recién obtenía los permisos. La iglesia recién estaba iniciando. Había un pueblo que proteger, una iglesia que sacar adelante. Entonces tomé la decisión de callarme, no decir nada a nadie, pero sí
Lo supieron en ese momento o al otro día 2 personas. ¿Cuándo sucedió eso? ¿En qué año más o menos? En el año 2016. O sea, 2006, perdón, 2006. 2006. O sea, estamos hablando 15 años Aproximadamente, aproximadamente. sí. Pero usted lo ha sometido a la justicia hasta el día de hoy o no lo ha hecho. En ningún momento, cuando el abogado me preguntó cuál es la razón, por cómo tú te conociste, qué fue lo que pasó por otras ¿Y el abogado? circunstancias. ¿Cuál abogado? Mario Blanche. Ok. Cuando pasaron situaciones que ahora lo voy a enumerar, porque está en la introducción también del caso, allí fue donde el abogado prácticamente fue donde yo me desplayé en ese día y ellos son testigos de cómo yo empecé a llorar, que hasta ahorita tengo que tomar agua también y se me secó la garganta, no pude hablar y esa fue la primera vez que lo dije claramente y el abogado Mario Blanche puso eso como introducción, pero no fue demanda. Ok, pero usted no lo ha demandado hasta este momento, no lo ha demandado al alcalde, senador y director de la policía de Union City, Brian Starr, por ese asalto sexual. No, no lo he hecho, no lo he hecho. ¿Tiene usted pensado hacerlo? Le pudiera decir que sí, soy capaz de hacerlo. Si me hacen preguntas, si me dicen para hacerlo, puesto que los abogados ahora no quieren hacer ni si mi caso lo tienen evadiéndolo. Okay. ¿Cómo será? ¿Usted se ha comunicado con la prosecutor, la fiscal del condado Hudson, con la señora Esther Suárez? Absolutamente no me he comunicado con nadie porque a mí me tienen aislada. Me tienen a mí en oposición por todo lo que ha pasado con la mujer del alcalde, con el comisionado Justin Mercado y con la señora Alicia Morejón y todo lo que ha sucedido en estos últimos 3 años antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, con los ataques que han venido a hacerme. ¿Usted ha buscado ayuda o solidaridad con las demás pastoras de diferentes religiones o con asociaciones de mujeres? En absoluto, no he buscado ayuda porque primeramente es un alcalde y es un senador. Y la política, yo la tengo aquí bien clara que es corrupta. Y por la política ellos inclusive pueden poner todos los abogados sabidos y por haber y yo puedo perder tiempo, es mi concepto, tiempo y todo lo que pueda pasar. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero recientemente tuvimos un caso en Nueva York que el gobernador Cuomo, por solamente acoso, que no fue asalto sexual, y hablamos de Nueva York, que es una de las ciudades más poderosas del mundo, además equivale a un presidente de la República de cualquier otro país, el gobernador de Nueva York, y por acoso sexual tuvo que renunciar y posiblemente tenga que enfrentar la justicia. Entonces, el que un alcalde de X ciudad, en este caso de Union City, de 48 bloques, no creemos que tenga tanto poder o más poder que un gobernador de Nueva York, donde por un acoso tuvo que renunciar y él, según usted, por un asalto sexual, no creo que la justicia no vaya a su favor y se haga justicia en este caso. No lo sé porque he llorado tanto, he sufrido tanto calladamente porque tengo 2 niños y merecen respeto mis hijos. Y también como mujer no me sentía apoyada en absoluto, porque yo digo, ¿quién me va a creer si que él ha hecho eso? Y él yendo todavía a una iglesia todavía, ¿qué se le dio por hacer eso? Habiendo tantas mujeres, ¿qué se le dio por ir a una iglesia? Eso es lo que yo siempre me pregunté. Después de ese caso, de esos hechos, ¿se le ha acercado de una manera u otra el alcalde, senador y director de la policía, Brian Starr, o ha mandado a alguien para entrar en un acuerdo o algo? Después de lo que sucedió, yo me escabullé, me escondía, me quedé ensimismada y le tenía vergüenza a él. Le tenía vergüenza y le tenía miedo. Yo no quería ni verlo. Cuando lo veía, yo me escondía, me escapaba por cualquier lado en las reuniones. Yo no quería ni ir. Y de repente, como yo empecé a darme terapia, dije, no, sí, es que él fue el que me atacó. Él fue el culpable. Él fue yo, no, él me fue a afectar. Y yo empecé a darme terapias a mí misma y dije, no, yo le tengo que enfrentar. Él tiene que tener vergüenza de mí. Él tiene que huir de mí, hasta que un día fui a una reunión y lo miré así como desafiante, como diciéndole, tú me hiciste esto, mira, ya estoy recuperándome. Eso me sentí después de haber llorado tanto y sentirme así afectada, puesto que yo venía de varios incidentes atrás también de ese tipo de ataques. Entonces, pero ha habido de una forma u otra
un acercamiento de parte del alcalde para entrar en un acuerdo con usted? Después de eso, que pasó eso, ya cuando yo me enfrenté a él y le empecé a desafiar con mi mirada, ya no hubo ya, como él se dio cuenta que yo estaba desafiante con mi mirada y como amenazándole con mi mirada y como diciéndole. Entonces después de eso lo que fue es que me empezó a mandar a llamar para trabajar con él como colaboradora en teléfono tras teléfono, mañana, tarde y noche me llamaba, venga a trabajar con nosotros, venga a colaborar con nosotros, venga. Y no paraban las llamadas para poder ir a trabajar con él para la política. Entonces yo decía, ¿cómo me manda? Y le decía, ¿el alcalde le ha mandado? Sí, usted está en la lista. Y yo Pero dije, según usted, en su cuenta de Facebook podemos ver, usted publicó de que a usted se le ofreció más de $500,000 para entrar en un acuerdo. Explíquenos sobre eso, porque es usted que hizo esto es esa extenso. publicación. Sí, esto es extenso puesto que son varias cosas al mismo tiempo. El resumen que es tan fuerte que estoy tratando de comprimirlo todo. Después de eso, yo pedí con él 8 reuniones, los he contado y lo tengo por fechas, 8 reuniones para acercarme a él y decirle, súbeme mi puesto, ya tengo créditos de universidad, por favor dame mi puesto, puesto que ya que debido a que otras personas que no estaban en la universidad no han Sí, hecho, pero entonces, escúcheme, distinguida dama. La pregunta es, porque usted publicó en su cuenta de Facebook de que a usted se le ofreció más de $500,000 sí. para que usted entrara en un acuerdo con él. Háblenos sobre ese asunto, por favor. Bueno, voy a dejar de lado lo otro para saltarme a esto, brincarme a este tiempo. Después de eso han pasado los años y yo en una oportunidad lo amenacé a él, lo llamé y lo amenacé. Perdón, yo no lo llamé, yo estaba en el dentista, él me llamó. Y cuando él me llamó, le dije, ya me cansé, y hablaba más inglés, de que yo vaya a buscar mi puesto que me ha dado Mr. Stanley Sanger. Yo metí mis documentos para que me reciba como Teacher's Aide con mis grados y con seguro, con todo. Y el superintendente me recibió y Sí, me felicitó. estamos bien, Ajá. pero la pregunta, le reitero, a usted se le ofreció porque usted lo publicó en su cuenta de Es Facebook. que A usted se le ofreció más de medio sí, millón de dólares para usted entrar en un acuerdo y dejar todo esto así. sí, pero es que a eso viene el punto del ofrecimiento, porque él retuvo mi puesto. Él dijo que no paró lo que Mr. Sanger me dio mi puesto y me felicitó y me pasó a Human Resources. Después de eso, ya él no me daba el puesto, pasaban los años y yo lo llamaba y hacía citas y todo. Y él me dijo que los puestos no lo da Mr. Sanger, los puestos lo da él en el Board of Education. Y empezó como una batalla conmigo y él, y empecé yo a encararle y hablaba inglés. Y ahí fue cuando le dije, si tú no me das mi trabajo, entonces voy a llamar al Estado y te voy a demandar, le dije. ¿Y te acuerdas lo que tú me hiciste? Le dije por teléfono. ¿Tú te acuerdas lo que me hiciste? Yo no voy a callar. Seguido a eso, ya vino el video que puse tuyo. Cuando tú pusiste un video donde está él haciendo... ¿De qué se trataba ese video? No, apoyando a Chris Christie como gobernador por 4 años más, que tenía ya 4. Pero la pregunta que le reitero Aquí por voy. cuarta vez, Aquí voy. a usted se le ofreció más de medio millón de dólares para que usted entrara en un acuerdo con él, ¿sí o no? Sí, pero ahora le explico el por qué, porque ahí fue el envío, después del video que publiqué en mi Facebook, que hice, compartí en mi Facebook de parte de tu página y puse gracias por abrirnos los ojos. A la siguiente semana, eso fue un jueves, creo que lo puse, y al lunes ya en el trabajo fue Justin Mercado, en la cual hay una grabación de 13 minutos donde él me habló de todo lo que me habían dicho, de todo lo que habían hecho conmigo, que tú como pastora te hemos ayudado y no sé cuánto, porque tú tienes esto. Hay un video que colgaste y un poco de cosas. Ahí está los 13 minutos grabados. Y después de eso yo fui a parar al hospital por los nervios a los 3 días porque se me empezó a caer la cara a este lado y fui. Entonces después vino Alicia Morejón también, en donde me dijo ella, ¿qué esperas que no te largas del Board of Education? Entonces, cuando ella empezó a hablar más, yo saqué mi celular y empecé a grabarle. Eso fue también todo así en la escuela. Y después de eso, ya iban 2 sucesos. Entonces, después vino el asalto, el ataque de la mujer del alcalde, donde me arañó y me dejó sus uñas. Debido a eso, el abogado tomó el caso. Y ahí es donde abrió el caso que está en la corte hasta el día de hoy.
en ese lapso de que él pone el caso, ahí es donde viene el ofrecimiento del dinero de arriba de los $500,000. ¿Quién se lo ofrece ese dinero? Bueno, si me están escuchando, los abogados fueron al principio, un día de elecciones, un audio donde llamaron los dos. Los dos llamaron en línea ofreciéndome, diciéndome, Deli, negociemos. ¿Cuáles Deli. abogados? Bueno, el abogado Mario Blanch y el otro abogado Ulises Sisa. Que eran abogados suyos. Estaban trabajando para mí. Y ellos venían con el encargo de hacerle ese ofrecimiento a usted, que se lo estaba. ¿Quién se lo ofrecía sobre los $500,000? ¿Quién hacía eso? La primera vez fueron los dos. La segunda vez fueron los dos al mismo tiempo. ¿Pero quién le dijo a ellos que le ofreciera ese dinero? Bueno, ellos me decían que era la alcaldía que estaba haciendo, el abogado de Brian Stack. Y, o sea, era la alcaldía, el City Hall que le ofrecía ese dinero, no la Junta de Educación. ¿Quién le ofrecía sobre los $500,000? En realidad estaba todo ahí incluido, porque era la Junta de Educación, que a la cabalidad al final, yo no sé específicamente, pero era el caso, por el caso completo que me estaban ofreciendo esa cantidad de dinero que negociamos. ¿Usted lo aceptó o no lo aceptó? Fueron 3 veces que me ofrecieron y yo en esas 3 veces les dije que no entendía, que no sabía cómo. Y la cuarta vez fui visitada por Ulises Sisa, donde él llegó de parte de Mario Blanch a hacerme el negocio y a proponerme todo, y donde me dijo, Deli, hazlo por tu mamá, hazlo por la iglesia, y ahí fue donde todo, y hay audio completo de eso. ¿Dónde le ofrecía esa cantidad de dinero para el caso cerrarlo? Sí, para ya cerrarlo, pero yo le puse las preguntas, le dije, y si yo acepto, ¿qué pasa? Ahí está todo en el audio. Entonces me dijo que yo tenía que silenciar totalmente, callarme totalmente, que no tenía que hablar absolutamente nada, y si tenía que irme del estado, me tenía que ir del estado. Ok, entonces ya veo que nuestro programa ya está casi al terminar. Ya para terminar, reiteramos, este programa está abierto para que el señor alcalde, senador, alcalde y director de la policía de Union City, Brian Stack, pueda dar su versión cuando lo entienda necesario, o enviar una persona autorizada para dar la otra parte, para escuchar las partes de él, puesto que esta es la parte donde la señora Deli Flores ha dicho su versión, y este programa está abierto para escuchar la otra versión cuando lo entienda necesario. Ya para terminar, ¿algún mensaje, señora Deli, a nuestros televidentes? Bueno, el mensaje es para las mujeres. Puesto que yo tengo ministerio de mujeres internacionalmente, doy consejos y doy seminarios y conferencias para mujeres, yo les puedo decir que a veces nosotros nos sentimos intimidadas, nos sentimos asustadas, miedosas, temerosas, y en este caso mío, por tratarse de una autoridad y de tener, como se dice, el todo encima mío, y decir que podían decirme que yo era la mentirosa, callé por mis hijos, callé por la iglesia, callé porque no tenía experiencia y no hablaba inglés. Les digo que no callen, que hablen, que tarde o temprano la verdad sale a luz. Bueno, ya para despedirnos, les reitero que estamos domingos y miércoles de 10:30 a 11 de la noche en el canal 19 en RT, Optimum Cablevisión. También pueden ver este programa 24 horas, 7 días a la semana en nuestro canal de YouTube, Freddy Gómez, El Cuarto Poder. También estamos en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Estamos también por WhatsApp. Nos vemos la próxima semana. Gracias y buenas noches.